Y precisamente la extinción masiva de muchas especies es uno de los temas que comenzarán a debatirse a partir de hoy en la COP15 que se celebra en Montreal. Si hace algunas semanas se celebró la cumbre del clima, en esta reunión, la de los 200 países, lo que se busca es proteger la vida en la Tierra con una meta clara: preservar el 30% de los espacios naturales para el año 2030. La cumbre de las Naciones Unidas para detener la pérdida de la naturaleza comienza hoy en Montreal, en Canadá. Los delegados de casi 200 países pasarán 2 semanas discutiendo un nuevo acuerdo global para proteger los espacios naturales y las especies animales en apuros. Actualmente no hay ningún acuerdo global vigente. Sin embargo, hay más de 1 millón de especies en peligro de extinción. La humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva, advierte el secretario general de la ONU. De los 23 objetivos propuestos, uno ha atraído más atención y ambición que otros, conocido informalmente como 30 por 30. Este objetivo haría que los países se comprometieran a proteger el 30% de sus territorios terrestres y marítimos para 2030. El anfitrión de la COP15, China, que ocupa la presidencia, se ha comprometido hasta ahora al 25%. Para proteger la naturaleza, los países deberán dirigir fondos hacia objetivos de conservación. Según la última evaluación, existe una brecha de financiación de más de 700.000 millones por año. Otro de los objetivos propuestos es que las empresas e instituciones divulguen sus impactos en la naturaleza y se comprometan a reducirlos a la mitad. On something as fundamental as protecting nature. Nada es más importante que ponernos de acuerdo en algo tan fundamental como proteger la naturaleza, agregó el primer ministro canadiense. Durante su discurso, un grupo de activistas indígenas se manifestaba tocando tambores y desplegando una pancarta que decía genocidio indígena igual ecocidio. Para salvar la biodiversidad, deje de invadir nuestras tierras. Bueno, casi acabamos de despedir esa cumbre por el clima de la ONU y ahora estamos en esta por la biodiversidad. Vamos a profundizar sobre este asunto con Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, acaba de comentar nuestra compañera Zaira Falcón en ese informe, ese objetivo, ¿no? Ese titular del 30 por 30. Sin embargo, ya teníamos un objetivo similar en 2020, no sé si era 20 por 20, pero bueno, hasta 2020, y poco se cumplió de aquello. ¿Estamos esperanzados para 2030? La verdad que las esperanzas en esta cumbre son bastante altas y son muy altas precisamente porque se alcanzó un acuerdo que no se llegó a cumplir en 2020, ha ido posponiéndose todo ello y parece que hay una firme voluntad de alcanzar acuerdos. Se hace un paralelismo con la cumbre de París, lo que significó con respecto al clima, y se considera que se va a alcanzar, esperemos que así sea, acuerdos significativos. El principal objetivo será revertir la situación, que en 2030 estemos mejor que en 2020 para que en 2050 tengamos la situación equilibrada. Y eso es la ruta que vamos a llevar o que se pretende llevar en esta cumbre. Importantísima. Si no hay biodiversidad, no solamente el planeta tiene una gran afección, sino que nuestra propia salud, alimentación, economía lo tiene. Y eso es evidente. Precisamente por esa importancia le iba a hablar, a ver si todos nos concienciamos. Se dice que no se había perdido tanta biodiversidad, tantas especies animales, desde la época de los dinosaurios. Claro, y a un ritmo tan rápido, o sea que es verdad que se van perdiendo especies porque van desarrollándose unas, otras van no adaptándose bien, pero en estas, igual que ocurre con el clima, la acción del ser humano es la que ha ido haciéndoles desaparecer. Hemos escuchado una noticia recientemente en la que la extracción de petróleo, acabamos de escucharlo, afecta a una especie en concreto, y así ocurre. Y para que nos hagamos una idea, también nos afecta directamente. Yo creo que a veces nos puede parecer que es algo alejado de nosotros mismos. Simplemente recordar 3 aspectos sin los cuales no podemos vivir. En la salud, el 60% de los medicamentos provienen de la naturaleza, de la biodiversidad. 1/3 de nuestros alimentos se hacen por la polinización de las abejas. Fíjese si son importantes y están bajando. Es una de las especies en peligro. Y el 50% de la economía del planeta depende precisamente de la naturaleza. Con lo cual nos interesa a nosotros, interesa al planeta. Y es evidente que también nosotros podemos revertir nuestra actuación. Somos los responsables de esa pérdida de biodiversidad y podemos actuar en contra. ¿Cómo afecta a eso que usted decía? ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad a nuestra economía?
Pues afecta directamente, decía, el 50%. Pensemos en la agricultura, en la ganadería, pensemos también en la explotación forestal, en la pesca, que prácticamente pues es eso, es la mitad de la economía de todo el planeta, una parte muy importante. Imaginemos España, imaginemos Canarias sin pesca, sin agricultura, sin un montón de acciones que se basan directa y exclusivamente en la naturaleza. Y vemos que cuando se altera el clima, porque están también íntimamente relacionados, afecta a la biodiversidad y nos afecta a su vez en nuestra economía. Tenemos una íntima relación, como parece normal. Dependemos de la naturaleza y vamos a seguir haciéndolo, espero, que el resto de nuestra vida. Una última pregunta. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque, claro, ahí están los 196 países reunidos. También se reunieron hace nada en Egipto para esa cumbre del clima y de ahí salieron algunos acuerdos a todas luces insuficientes. Pero usted y yo, en el día a día, ¿qué podemos hacer para proteger la biodiversidad? Bueno, primero, sobre todo, si seguimos esa máxima, es intentar no hacer nada que pueda afectarle. Quiere decir que tenemos también que preservar, por ejemplo, en la agricultura, no utilizar esos fertilizantes que lo hemos visto en el Mar Menor, como acaban destrozando la propia agricultura y el propio mar. Tenemos también que intentar buscar que los alimentos que tenemos provengan de agricultura o de pesca sostenible y favorable, o de ganadería en muchos de los casos. Tenemos muchas actuaciones en cómo compramos, cómo consumimos y también cómo participamos en la sociedad. Podemos exigir y obligar también a que nuestras administraciones, los partidos políticos, tomen decisiones en este sentido. La urbanización per se, que ya nos hemos dado cuenta del efecto que tiene en cualquier sitio, si no es necesaria, también afecta. O sea que podemos, como consumidores, como directamente como personas activas en la sociedad a través de entidades y participando también o instando a las administraciones, podemos hacer muchísimas cosas. Miguel Aguado, como siempre, un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias.